El manga 1488 de Hajime no Ippo fue una locura. Desde el final del encuentro entre Ryo Machiba y Marco Rosario, George Morikawa ha apretado el acelerador de una forma impresionante y este capítulo dejó muchísimo de lo que hablar. E incluso a pesar de que lo más probable es que no lo hayas notado, Ippo nos dejó ver su deseo de enfrentar a Ricardo Martínez, con una pista que a mis ojos es bastante clara. Comencemos con la review. Comenzamos directamente en la conferencia de prensa previa al combate por el título mundial de la WBA de los pesos pluma. Este enfrentamiento entre Takeshi Sendo y Ricardo Martínez, mientras el narrador nos dice lo siguiente: Ricardo, quien ni siquiera a Miyata se le pudo acercar, y Sendo, quien le prometió a su abuela en el hospital que él ganaría. Ambos están en la conferencia de prensa el día antes del combate por el título mundial. ¿Qué pasará entre estos dos? Nos saltamos el pesaje para caer directamente en la rueda de prensa, en donde podemos ver a Sendo y a Ricardo. Muchos hablan acerca de la apariencia que tiene Sendo, que se ve un poco demacrado, pero estoy casi 100% seguro que esta apariencia de Sendo es únicamente por la deshidratación debido al control de peso, porque su condición ya sabemos que es la mejor. Y Ricardo pudiese parecer un poco triste, pero creo que no es nada de qué preocuparse. Ippo había llegado a Osaka para presenciar la conferencia de prensa. Siendo sincero, me hubiese gustado que Ippo decidiera quedarse con Kumi y con Ryo en vez de viajar a Osaka a ver un combate por el título mundial. A fin de cuentas podría haberlo visto por televisión y que viera el combate junto a Machiba desde Tokio, pero no sucedió y tampoco hubiese podido ser así, pero de eso nos encargaremos un poco más adelante. Ippo, al ver a Ricardo Martínez, se sonrojó y su corazón empezó a latir con mucha insistencia. Esto es sumamente curioso, solamente habíamos visto ponerse así por Kumi y por Ichiro Miyata, quien es su rival o quizás es su crush, ya no lo sé a esta altura. Pero el hecho de que se ponga así por la presencia de Ricardo Martínez me hace pensar que es una pista del autor para mostrarnos la admiración que tiene Ippo por el personaje. Bien sabemos que para Ippo su meta máxima como boxeador era enfrentarse a Ichiro Miyata, con quien suele tener este tipo de actitudes un tanto homoeróticas, pero el hecho de que la esté teniendo con Ricardo en este momento me hace pensar que incluso Ippo está teniendo en cierto modo a Ricardo como su meta. Si es que lo hace sentir así, es porque lo admira tanto que quiere enfrentarlo. ¿Y tú qué opinas al respecto? Al menos a mí me parece una lectura bastante válida. Mari, la periodista, le pregunta a Ippo si es que no está siendo un tanto maleducado emocionándose tanto por el oponente de Sendo, a lo que Ippo dice titubeando que es una leyenda viviente, pero que obviamente él quiere que Sendo gane, para luego pasar a ver a Miyata, poniéndose aún más sonrojado Ippo, aún más como una adolescente que está viendo a su ídolo de la banda de pop favorito, diciendo yo también estoy aquí. E incluso Mari se decepciona un poco, él está de alguna manera demasiado emocionado. Ippo comienza a hablar con su voz de sim respecto a cómo oyó que Miyata había tenido sparrings en contra del campeón, y debido a su rostro pareciera que lo golpearon muchísimo. Pero aún así es increíble porque cuando él mismo tuvo su sparring en contra de Ricardo, terminó inconsciente, siendo interrumpido por Miyata, que le dijo que se callara, pasando a ver en Ippo un rostro muy decepcionado y Mari muerta de risa. Viajando directamente a las preguntas hacia el campeón, en donde un periodista le dice que esta es su segunda vez en Japón, preguntándole cuál es la impresión que tiene de este país. Ricardo habla de cómo no fue a Japón por la vista, no fue por el paisaje, no fue en un paseo turístico, así que es una pregunta muy difícil para él, pero dice que la belleza del castillo de Osaka es incomparable, lo encontró simplemente extraordinario. Y debo decir que este diálogo se me hace muy similar a la forma que tiene Takamura de referirse a la cima, en donde únicamente los monstruos habitan, algo extraordinario. Aquí el periodista le dice a Ricardo que prácticamente cada ciudad en Japón tiene su propio castillo, llamando esto la atención de Ricardo, diciendo que es algo de su interés. Y bueno, quizás me estoy adelantando un poco, pero el hecho de que a Ricardo le llame la atención que en cada ciudad de Japón haya un castillo
y que diga que es algo de su interés realmente me hace pensar que si gana el encuentro en contra de Takeshi Sendo, quiere volver a Japón para visitar nuevamente los castillos y ya sabes, quizás enfrentarse a otro pugil peso pluma en este país. Ippo está muy asombrado porque a pesar de que es el día antes del encuentro, no ve nada del nerviosismo que suele haber en una conferencia de prensa, procediendo a hablar otro periodista, plantando la pregunta de cuál es la impresión que tiene el campeón acerca de Takeshi Sendo y qué tipo de encuentro esperará en esta ocasión, comenzando a reflexionar Ricardo, recordando Ippo las palabras que dijo anteriormente el campeón cuando enfrentó a Eiji Date. Estas palabras eran: será mejor que no esperen nada de él. Ippo reconoce lo sincero que fue Ricardo en aquella oportunidad, estando expectantes por la opinión que va a tener ahora respecto al Tigre. Y sí, obviamente Ricardo fue muy sincero y no se equivocó. A fin de cuentas, independiente a la apreciación que podamos hacer, que aplastó a Date es un hecho indiscutible. Y en esta oportunidad Ricardo, en vez de aseverar algo, procedió a preguntarle: ¿puedo esperar algo de ti? Directamente a Sendo, quien lo único que hizo fue levantar brevemente su mirada y ponerle unos ojos sedientos de sangre. Ricardo lo entendió al momento. Ya veo, así que será ese tipo de encuentro. Realmente no dijo nada, pero en cierto modo lo dijo absolutamente todo, y es por eso que Ippo terminó por tragar saliva, pasando a ver el cara a cara entre ambos boxeadores y cómo estallaban las fotografías de todos los periodistas presentes. El nivel de aura que hay en esta imagen realmente es algo que con suerte puedo soportar. El hype que tengo en las venas está a punto de estallar. Terminando así la conferencia de prensa, diciendo Sendo que va a ir a comer, que se encontrará tanto con Ippo como con Miyata en 1 hora y media en el gimnasio. Ippo intenta recalcar que quizás sería mejor que Sendo estuviese en casa, descansando, o que estuviese trabajando en su concentración o algo por el estilo. Pero Sendo se ve muy tranquilo, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya entrenó todo lo que podía entrenar, ahora lo único que tiene que hacer es liberar toda esa preparación en el cuadrilátero. Y además de eso, no hay nadie en casa de todas maneras, dejando en claro que su abuela no está allí más. Viajamos directamente al centro de la ciudad de Osaka, a un lugar llamado Shin Osaka, en donde Ippo se encuentra con el póster. Un póster espectacular, el Rey versus el Tigre, el combate por el título mundial peso pluma de la WBA, Takeshi Sendo del Naniwa Kentokai, el primero del mundo, en contra Ricardo Martínez de México. Este combate será en el salón del castillo de Osaka. Simplemente impresionante. Y si se preguntan respecto a los precios que salen en el cartel, les diría que el más caro es aproximadamente $190, luego lo sigue uno de unos $120 y finalmente los asientos más baratos cuestan unos $65 y finalmente el asiento C de unos $32, solo por su curiosidad. Mientras seguían recorriendo la ciudad de Osaka, Ippo encontraba carteles por doquier, ya estando en la zona de Dotonbori, con los carteles de cangrejos gigantes y por supuesto el Glicoman. Viendo cómo todas las personas se encuentran hablando respecto al combate, como unos niños muy pequeños hablan de cómo mañana Takeshi se convertirá en campeón mundial, e incluso los salaryman, los trabajadores típicos de empresas japonesas, hablan de cómo mañana es el gran día e incluso los dejarán salir temprano del trabajo. Y una chica, posiblemente adolescente muy insegura, pregunta si realmente él puede conseguir el cinturón, a lo que un compañero de su clase le dice que si es Sendo, él lo puede lograr. Únicamente con un puñetazo todo acabará. Pasando a la mente de Ippo, que no puede imaginar un héroe en algún pueblo que sea más querido que él. También procede a decirle a Miyata que se le hizo muy extraño ver a Sendo tan callado en la conferencia de prensa, siendo algo muy extraño para ser él, e incluso piensa que él tenía mucho que decir, a lo que Miyata dice que podría apostar que está guardando toda su energía para el combate, reconociendo Ippo que sin duda alguna Sendo está en su mejor condición, la frase que le da el título a este capítulo. Llegando directamente al Naniwa Kentokai, el gimnasio en donde entrena Takeshi Sendo.
pudiendo ver cómo Miyata se encuentra muy relajado e Hippo se encuentra haciendo boxeo de sombra, que creo que es algo sumamente importante, ya que en la viñeta posterior podemos ver cómo Miyata habla de que si es que necesita algo que se apresure, que ya es lo suficientemente malo estar solo con Hippo, mientras Hippo piensa que para él no es algo malo, y sinceramente no creo que sea únicamente porque Hippo lo molesta o es un simp con él. Diría que este boxeo de sombra con Hippo es algo que ayuda a inquietar a Miyata, quien ya sabemos que suele tener un corazón que duda cuando hablamos respecto a Hippo y el boxeo. Sendo dice con una voz inocente que tiene algo que preguntarles, o mejor dicho, algo que hablar con cada uno de ellos, para primero dirigirse a Hippo. ¿Cómo lo está haciendo Machiba? Es la pregunta. ¿Realmente quieres hablar de eso ahora?, pregunta Hippo un tanto desanimado. Él tuvo una crenotomía. Fue un éxito. Abre los ojos ocasionalmente, pero aún no es capaz de hablar. Ellos no están seguros si es que tendrá otra herida en algún lugar. Va a necesitar rehabilitación y van a volver a evaluarlo luego de eso. Eso es todo lo que sé, dice Hippo. Y debo admitir que se me hace sorprendente que Machiba haya necesitado una craneotomía. Literalmente tuvieron que abrirle el cráneo, posiblemente para liberar alguna hemorragia debido a la cantidad de golpes o la caída tan peligrosa que tuvo en el enfrentamiento en contra Marcus Rosario. Al menos mientras no tengamos detalles, diría que esa fue la razón principal de la craneotomía. Hippo se ve un tanto desanimado, a lo que Miyata menciona que si Machiba tuvo una craneotomía, su carrera como boxeador ya está acabada. Diciendo Sendo con un tono relajado que eso es bueno, quedando muy impresionado Hippo por referirse a la situación de Machiba como algo bueno, a lo que Sendo dice: estoy agradecido que él aún esté respirando, impactando estas palabras en Hippo, quien no se imaginó que Sendo lo viese desde esa perspectiva, hablando el tigre de cómo Machiba entró al ring listo para morir, y eso era jodidamente asombroso, y él hará lo mismo. Siendo para algunos esto una clara pista de que Sendo podría llegar a perder la vida en el cuadrilátero, y no sé qué tan así será. En ocasiones creo que el autor hace tan obvia esta idea de que Sendo podría tener un pase a mejor vida en este enfrentamiento, que planea hacer exactamente todo lo contrario. Bueno, no tan así, no me refiero a que Ricardo sea quien vaya a perder la vida, pero si es que podría mostrar alguna sorpresa, creo que Sendo es capaz de hacerlo. Dirigiéndose directamente a Miyata en esta oportunidad, preguntándole si Ricardo era quien le había dejado el rostro así, intentando defenderse Miyata, hablando de cómo alguna vez a Hippo Ricardo la había dejado completamente inconsciente. Pero para Sendo eso no era importante, pidiéndole a Miyata que sea sincero. ¿Qué es lo que piensa, ya que tuvo sparring con ambos? ¿Realmente puedo ganar?, son las palabras de Sendo hacia Miyata, pasando Hippo a mirar muy dudoso a Miyata, ya que sabemos que Ichiro anteriormente en la obra había dicho que no podía ver a Sendo ganando, pero ahora la respuesta fue muy diferente. Hablando francamente, justo ahora, el único en el mundo que tiene una posibilidad eres tú, dice Miyata, terminando aquí el capítulo 1488, y por supuesto la próxima semana tenemos manga. Un capítulo simplemente espectacular. Y si es que llegaste hasta aquí y no estás suscrito, te invito a suscribirte. Recuerda que cada semana vamos a estar hablando del capítulo de Hajime no Ippo. Estaremos haciendo análisis, recopilaciones, etc. Todo el contenido que se me ocurra de mi manga favorito. Buenas noches.